Hola amigos, estamos en una edición más acá de Ciclismo Paraguay. Espero estén súper bien. Hoy salimos un poquito de nuestros estudios, estamos acá en la tienda de E-Cycle. Estamos viendo las bicicletas espectaculares, las 2021 que llegaron, excelente. Así que tienen que pasar por acá y ver la bicicleta que más les gusta y llevan. También estamos viendo un poquito todo lo que es el servicio técnico, la excelente atención. Bueno, hoy le traemos a una invitada súper especial. Ella es Anelia Paredes, seguramente muchos ya la ubican. Hoy no pudo estar con nosotros nuestra amiga y compañera Sofi, estaba un poco indispuesta, así que hoy les va a tocar aguantarme a mí solito. Bueno, señores, les voy a estar mostrando algunos videos espectaculares de carreras anteriores, así que no se muevan de enfrente. Y como le dije, amigos, acá está nuestra invitada especial, Anelia Paredes. Le voy a pasar a ella la palabra para que ella se presente un poquito y nos esté contando también qué modalidad hace, qué carreras importantes estuvo corriendo y también sus objetivos que tiene trazado para este 2020, que sobra un chiquitito todavía, que algunos campeonatos nacionales se vienen, y también lo que le depara el 2021. Hola Anelia, ¿cómo estás? Hola Cosme, ¿qué tal? Muchas gracias por la invitación. Yo soy corredora MTB y vamos a comentar un poco sobre lo que viví en el 2019, que fue uno de mis años más productivos, digamos, donde estuve corriendo campeonatos nacionales de modalidades como el MTB, el XCO, y me tocó también correr acá en el campeonato metropolitano. Y tuve la dicha de correr afuera, en Argentina, en la ciudad de Chilecito, en la provincia de La Rioja, por el campeonato panamericano, representando a Paraguay, y pude traer el tercer puesto, la medalla de bronce. Y para el 2021 tenemos varios proyectos, analizando varias cosas, y vamos a ver qué nos depara. Contanos un chiquitito tu preparación ahora para estas carreras que está viniendo, que son campeonatos nacionales, creo que es de XCO y XCE, y contanos un poquito cómo va tu preparación para esa carrera. Sí, fue una noticia muy, muy esperada, la verdad. No sabíamos que íbamos a correr a fin de año carreras tan importantes. Se nos vino 2 fechas, en el 19 y el 20 de diciembre, y la verdad que a full estamos preparándonos con mucho entusiasmo, con mucha energía, porque se va a correr en mi zona, en Itapúa, uno de los circuitos más lindos, con unas vistas impresionantes, lugares únicos. La verdad que es para ir a competir, y lastimosamente no se va a poder tener a varias personas ahí, visitantes, pero muy lindo lugar. Qué bueno, Anelia, y así como Anelia nos está contando, que la verdad que a nosotros nos sorprendió bastante, pero también nos alegró bastante tener 2 fechas muy importantes para terminar este 2020. Y contame un poquito, Anelia, si vos pudieras elegir una carrera del 2019, ¿con qué carrera te quedarías y por qué? Y la verdad que la carrera que más me gustó fue la del 2019, Tabapú, que es la modalidad de XCM. A mí me gusta mucho el rally y la verdad que esa me fue muy bien.
Excelente. Así que tenés que meterle fuerte el entrenamiento para este 2021. Creo que tenés bastantes objetivos que cumplir, así que te deseo mucha fuerza. Y de paso quiero agradecer un poco a Qué Chévere, que ayer estuve de visita y con el amigo Edwin, que me dejó excelente el pelo, así que vamos a estar visitándole otra vez para que me haga algunos retoquecitos, porque su trabajo es fantástico, así que no pierdan tiempo y vayan. Pueden irse con su pareja porque tienen también la división de damas. Y bueno, vamos al corte y venimos enseguida. Agradecemos a Qué Chévere también por la confianza de siempre. Y amigos, les quiero mostrar un poquito nuestro servicio técnico de E-Cycle. Así que vamos a una cápsula. Le queremos mostrar un poquito del trabajo que hacen los señores técnicos y venimos enseguida.
Bueno amigos, volvemos con ustedes. Ya vieron que es excelente el servicio que dan aquí en Cycles. Y Anelia, te quería consultar, vos corriste el desafío Copa Itagua del Campeonato Metropolitano 2019. Sí, yo corrí el campeonato metropolitano y en una de las fechas se dio la Copa Itagua. Bueno, y la verdad que la Copa Itagua fue una de las carreras donde experimenté así un circuito muy lindo. El terreno estuvo muy duro por el arenal, pero fue una modalidad de XCO de más o menos 3 vueltas corrimos con la categoría Elite. Yo soy de la categoría Sub-23. Me fue muy bien, salí primer puesto en esa carrera y hubo muchos accidentes porque el terreno era bastante accidentado. Hubo tipo que ponían pallet para pasar y la gente se accidentaba mucho por el nivel, no podían sobrellevar eso y la verdad que estuvo muy complicado con muchos obstáculos como para ir experimentando cada vez más circuitos así. ¿Y qué te parece si vemos algunas imágenes de la carrera? Vale, vamos. Atención. Puntero de la categoría, puntero de la categoría.
Y así, amigos, estuvimos viendo todo lo que fue la Copa Itagua del Campeonato Metropolitano 2019. Como les comenté a inicio del programa, hoy estamos acá en la tienda de E-Cycles. Excelente, todas las bicicletas nuevas que llegaron, hermosas, así que no pierdan tiempo y pasen a ver todo lo nuevo que tiene E-Cycles para ofrecerles. Y queremos agradecer por el espacio que nos dieron hoy para poder hacer acá el programa. Quiero agradecer a la bonita, a Leslie también, que siempre nos tienen súper paciencia para estar maquillándonos, así para estar tratando de ponerme bien también a mí para las imágenes. Así que un agradecimiento especial a la bonita. Y decime, Anne, creo que vos estuviste por Royal Beauty Spa. Contame un poco tu experiencia en Royal. Sí, la verdad que me tocó ir ahí después de una carrera, me atendieron súper bien, me hicieron unos masajes que la verdad que me ayudaron muchísimo para recuperarme de mis entrenamientos y aproveché también para ponerme un poco más linda. Excelente, así que un agradecimiento también a Royal. Te quiero comentar un poquito que este fin de semana se está compitiendo, o sea que durante toda la semana ya se puede competir el duatlón virtual, que es la segunda edición y muchísima gente se prendieron, estoy muy contento por eso. Y también le quiero decir al público, a la gente que nos está mirando, que se viene el triatlón presencial, que está entre el 19 y el 20 de diciembre, o sea que le doy un pequeño adelanto. Con el pasar de los días le voy a estar dando más informaciones. Tienen que seguir la página de Facebook de la Aspatri para que se vayan enterando de más novedades. Y hablando de redes sociales, le quiero invitar a la gente que nos sigan en nuestras redes sociales, @videodatatv, así también en el Instagram como en el Facebook. Síganos en nuestro canal de YouTube. Denle me gusta, a suscribirse, gente, por favor. Y un placer para mí tenerle hoy a Anne. Le voy a pasar a ella la palabra y para que se esté también despidiendo de ustedes. Bueno, yo más que agradecida por la invitación, muchísimas gracias y vamos a estar siempre prendidos al programa de Ciclismo Paraguayo. Y nos vemos pronto en el próximo programa.